Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Parche sin Contexto. No, un momentico, esto no es Parche sin Contexto. Aquí agarramos el Mundial de Parche y vamos a hablar de los grupos. Entonces quiero darle la bienvenida a mi hermano Fabián, a un amigo Heisenberg, a Sergio y a Alex que nos acompañan hoy en este especial para el Mundial que vamos a desarrollar durante las próximas semanas antes de que comience el magno evento como es el Mundial de la FIFA que se celebra en Canadá, en Estados Unidos y en México. Señores, bienvenidos. Presento a mi hermano Fabián. Hola, Pacho. gracias. Buenas noches. No, Pacho, ¿cuántos mundiales encima? Bueno, este va a ser mi mundial número 11. Pero ¿Cuál mundial? son 13, pero que recuerde 11. Bueno, ¿y cuál mundial marca historia? Bueno, más recuerdo es el del 90, por lo que fue que Colombia clasificó. Entonces, como que lo tengo muy presente todavía. En el colegio recuerdo que nos sentaron a todo el curso a ver el partido. En la inauguración es. Sí, ese era plan de colegio, la inauguración. Sí. Listo, saludemos a Heisenberg. ¿Cómo estás, Heis? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están todos, caballeros? Buenas noches a todos. Gracias a nuestro host, Julián, por invitar a esta vaina que no sé por dónde va a salir ni cómo va a salir, pero pues ya, de para allá vamos. ¿Cuántos mundiales, mano? Me da pena pues ser tan veterano al lado de ustedes, Juventud, Divino Tesoro. Mis recuerdos vienen desde cuando Mario Alberto Kempes le dañó la historia a Holanda en Argentina 78. Entonces son 12 mundiales con este de 2026 que se va a realizar en mi nuevo hogar, el glorioso país de Canadá. Entonces, bueno, ese es como mi background histórico. ¿Cuál es el mundial que marcó? A mí tengo dos. Hay uno de la Juventud, el del 82, el de España, por cómo jugó Brasil y que pues de paso fue como injusto, como perdió, pero llevan un combazo. Y el de Brasil, donde Colombia pasó a la ronda de octavos. Entonces es James goleador, el equipo hizo un campañón, me ha dicho, dio para todo. Fue gol de Yepes, etcétera. O sea, son mundiales que se quedan por la pasión que se vivió. Me acuerdo mucho un partido que aquí está acompañándonos, lo vimos en la casa de él, donde Alex, donde conocí su pasión futbolera, desenfrenada, despechada. Y pues eso hace que se recuerde más los mundiales. Fue como mi primer mundial acá en Canadá, el primer mundial que vi acá en Canadá, y fue muy chévere ver cómo transcurrió. Fue chévere. Muy bacán. Listo, Heis. Mil gracias. Don Sergio, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Yo también tengo 10 mundiales, igual que usted. Me acuerdo con el Italia 90, pero me acuerdo por las laminitas que compraba en la tienda de la esquina para llenar el álbum de laminitas. Y el más recordado, el de Brasil, porque estuve preparando para irme, pero después, en esa época mi hijo nació, entonces no, pues como que cómo quedaba irme. Pero me acuerdo que vivíamos en Medellín y cuando Colombia jugó contra Brasil, nos fuimos a verlo, pues no a verlo, a celebrar. No, antes de Brasil, ¿con quién fue que pasó para jugar contra Brasil? Uruguay, nos fuimos a celebrar como la zona rosa, pues Alleras y eso. Mi hijo tenía, no, yo creo que tenía un año, iba un cochecito así, y la gente todo tirando harina y todo, hasta que un borracho nos dijo, oiga, Malvador, y deberían irse con ese niño, por ahí está en la calle, no debería estar. Y entonces como que nos dio pena y nos devolvimos a la casa porque mal momento para celebrar. Entonces me acuerdo mucho, estuvo muy bueno, lo disfruté mucho y pues conmigo ahí cargado viendo los partidos estuvo muy bien. Listo, entonces es el mundial que marca Sí. historia. Sí, sí. Don Alex, cuéntenos, ¿usted cuántos mundiales tiene encima? Pues yo nací en año de mundial, este sería mi 12º mundial desde mi nacimiento, pero de los que más recuerdo, para mí el 86, el de Maradona y el de Italia 90, con la selección Colombia por primera vez verlo en un mundial fue algo maravilloso. Y pues muchas gracias por esta invitación, hablar de algo que me apasiona como es el fútbol. Bueno, por ahí hay referencias
curiosas de qué tan apasionado es Alex. Vamos a ver. Bastante. Un poquito Sí, sí, nomás, sí. un poquito. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, de mi parte también 10 mundiales. A mí el primero, ver también lo que Fabián decía, en el colegio se organizaban todos los temas para que uno viera la inauguración completa y el primer partido. Pero pues obviamente el de Brasil marca una historia diferente y más por los años que pasaron sin poder asistir a un mundial. Eso dolió en el alma fuerte y pues tuve la fortuna de ir a 2 partidos de la eliminatoria. Entre esos el 3-3 contra Chile, que para mí es el mejor partido que yo haya visto en mi vida. Y ese partido nos dio la clasificación directa al Mundial de Brasil. Entonces era una alegría inmensa, pese a que en el primer tiempo recibí 500 llamadas de mis familiares diciéndome que yo era la sal del equipo. Entonces fue duro, pero se vivió y se gozó y se echaron madres como se tiene que echar en el fútbol. Listo, señores. Buen recuerdo de eso. Ese lo vivimos juntos con Alex también. Sí, precisamente aquí una vez nos fuimos a un bar compartiendo con unos amigos colombianos, pero no sabíamos que había tantos chilenos en el bar, hermano, y estos chilenos nos cantaron los goles de una manera, hermano, que puta, o sea, y ver que estábamos perdiendo y no pasaba nada y nos dejaban ahí como con ganas de nada y después empatamos y que a su hermano se volvió loco echándole la madre a los chilenos. Casi se arma ahí. Pero no, la pasamos bueno, ¿sí o no, Fabi? Eso, bueno. Bueno, señores, entremos en materia entonces. Vamos a arrancar con el grupo A, con uno de los anfitriones. El primer grupo está compuesto por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. La primera pregunta, ya arrancamos con Alex, que es el representante de México en este podcast. ¿Qué pedigrí tiene México para este mundial, Alex? Pues México tiene 17 participaciones en mundiales. Es una de las selecciones que, descontando las más tradicionales que son Brasil, Alemania, Italia y Argentina, y potencias futboleras, se puede decir que es de los que más ha participado en mundiales. Obviamente este es el tercer mundial donde es anfitrión. Primero fue México 70, luego México 86 y ahora va a ser uno de los países sede compartiendo con Canadá y con Estados Unidos. Lastimosamente dentro de su historia lo más lejos que han llegado ha sido a cuartos, precisamente cuando fueron anfitriones, pero la primera vez los eliminó Italia y la segunda vez fue, si mal no recuerdo, fue Bélgica, no, fue Alemania Federal en cuartos. Entonces, últimamente México en el último mundial, en Qatar 2022, fue eliminado en la fase de grupos, no le fue muy bien, pero también quedó en el grupo con Argentina, Arabia Saudita, Polonia, donde pues no le bastó ganarle a la Arabia Saudita y por diferencia de gol los 2 primeros del grupo fueron Argentina y Polonia, los que avanzaron en esa oportunidad. El reto para la selección mexicana siempre ha sido como pasar a ese quinto partido, porque llegan hasta el cuarto, generalmente avanzan hasta octavos, pero es muy duro para ellos y el reto para México va a ser como eso. Tratar de avanzar a ese quinto partido. Vamos a ver este mundial cómo pinta para ellos. Listo, Alex. Y Sergio, Sudáfrica, ¿qué pedigrí tiene para este mundial? Sudáfrica ha ido a 3 mundiales, 2 por clasificación. En el 96, después de una guerra interna que había y cuando un dictador dejó el país, entonces fueron eliminatorios y clasificaron la primera vez en Francia 98, pero pues no les fue muy bien porque era la primera vez y además les tocó debutar en la inauguración del Mundial contra Francia, o sea que pues muy difícil debutar así en el Mundial y contra Francia, que al final terminó siendo campeón. Jugaba también contra Dinamarca, ese partido lo empataron y finalmente empataron también contra Arabia Saudita, pues pensaban que de pronto empatando con Dinamarca podían pasar como segundos del grupo, pero pues como empataron con Arabia Saudita, ahí quedaron.
Después en Corea del Sur, en el 2002, clasificaron de nuevo, entonces era como 2 veces seguidas clasificando, era muy bueno. Pero entonces en ese grupo tenían a España como cabeza, jugaron contra Paraguay y Eslovenia, también empataron contra Paraguay en ese mundial y ganaron su primer partido contra Eslovenia, pero finalmente pues perdieron contra España 3-2 en un partido difícil, pero pues ahí quedaron otra vez eliminadas. Y finalmente estuvieron en pues, Sudáfrica como anfitriones, no tuvieron clasificatoria, lo hicieron muy bien, era un brasileño, el técnico Carlos Alberto Parreira. Y entonces, pues les fue bien, digamos, porque empezaron empatando con México 1-1, después perdieron 3-0 contra Uruguay y le ganaron un partido increíble. No, empezaron ganando 2-0 el primer tiempo y al finalmente parecía que iban a poder pasar pues y ganarle a Francia, pero no pasó y terminó siendo mexicano el que pasó la fase de grupos y pues nunca han pasado de fase de grupos. Entonces está su cuarta participación, la tercera como clasificación en una clasificatoria que es muy difícil porque en África hay muchos países. Entonces la forma en que eliminan al final es por diferentes fases. La fase primera es como los de menor ranking, se van 1 contra 1. La segunda fase son 4 grupos de 10 equipos y solo pasa el primero. Esto es muy difícil y lo hicieron muy bien y pues pudieron clasificar a su cuarto mundial. Los africanos que si alguien los recuerda por algo negativo son por las bubucelas en pleno mundial, que eran un fastidio hasta por televisión. Sí, es cierto. Pero también tiene un récord Sudáfrica, que es el único anfitrión hasta ese momento que no pudo pasar la fase de grupos. Qatar. Sí, señor. Sí, Qatar también. Hasta y el único mundial que se ha celebrado en territorio africano. Sí. Es cierto. Listo. Y donde Shakira cantó. Por primera vez. Bueno, de eso nos acordamos también. Por si la foto del Waka Waka es. Pues ahí conoció a Piqué, ¿no? Sí. En ese mundial conocer. Pues vaya. Allá comenzó todo. Bueno, Pacho, Corea del Sur. Bueno, Corea pues es un habitual de los mundiales. Es el número 12 el que participa. Pero ellos siempre mal, hasta el mundial que organizaron ellos, que llegaron a semifinal en esas recordadas eliminaciones de España y de Italia, que fueron unos robos impresionantes. Y ya después lo eliminó Alemania. De ahí para acá ha tenido 3 solamente en octavos, en el 2010, 2022 y 2026. Ellos cuando uno piensa en Corea siempre es como un equipo rápido, ¿no? Que complica y es como el equipo más poderoso de Asia. Entonces siempre están presentes en los mundiales. Yo recuerdo mucho en un partido de Corea con Argentina, ahí fue como en el 86, creo que fue ese partido, y ahí fue cuando los conocí yo pues a Corea. Por eso, habitual en todos los mundiales, Corea. Eso sí es cierto. Listo, y nos vamos con el checo, el chequio Hayes. Pues, ¿qué le digo? República Checa es de esos equipos que tienen mucho pedigrí, o sea, lo que tiene es historia, o sea, parece una casa vieja, eso tiene de todo, pero, en serio, pero solo tiene un baño, entonces no le alcanza modernamente para hacer de todo. Él vuelve después de 20 años de estar tratando de llegar a la Copa. Pasó en el repechaje, o sea que casi no pasa, o sea, la Virgen del Carmen de allá les colaboró para poder estar este año acá. Si allá tienen Virgen, no, del Carmen. Pero vea que los manes sí tienen historia. Antes, cuando era Checoslovaquia, porque pues Eslovenia y República Checa se separan, ellos fueron subcampeones 2 veces. Estuvieron en 1934 y en 1962. Son tremendo equipo, de verdad tienen una gran historia futbolera. Es un equipo que en el 2006 logró la fase de grupos y ha estado en 9 mundiales. O sea, es bien para ser un equipo del este. Es un equipo pues que de cierta manera
su pedigrí lo logra como todos los equipos del ala este de Europa, ¿no? Es fuerza, es concentración y parar un Transmilenio atrás para que nadie les entre, o sea, cosas como esas, sí, o sea, defensa de 5, o sea, meten medio equipo atrás y pues más adelante podemos hablar de quiénes son, porque así como tienen historia, también han habido jugadores que cuando lo empezamos a escuchar vamos a decir, sí. Entonces ahorita hablamos de sus protagonistas, de los protagonistas que ha tenido esa selección. Tal cual, tal cual. Bueno, yo tengo saqué unos datos interesantes de cuáles son esos enfrentamientos que ellos han tenido. Voy a arrancar con los de la primera fecha, que son el 11 de junio. México, Sudáfrica se han enfrentado 4 veces, solo una vez se han enfrentado por mundial, que fue el que mencionaron de Sudáfrica, en el que quedan 1-1. De resto, todo ha sido a favor de México, prácticamente 2 victorias, un empate y una derrota para México en ese 1-1 que han tenido ellos. Mientras que Corea y República Checa se han enfrentado 3 veces, siempre por amistosos. Acá hay 2 victorias de Corea y un empate, entonces ya hay un dominio. En este grupo hay curiosidades en esos enfrentamientos, porque es uno de los grupos que ha tenido enfrentamientos de mundiales directamente. Entonces ahorita, más adelante, sigo yo diciéndoles información sobre cuáles son ese 1-1. ¿Dónde se va a jugar? México-Sudáfrica se juega en el Estadio Azteca, que se va a conocer como el Estadio de la Ciudad de México. Hoy en día ese estadio se llama el Estadio Banorte. La FIFA obliga a todos los estadios a quitar los nombres comerciales que tienen y se van a quedar como por ejemplo, el Estadio de Ciudad de México, el Estadio de Guadalajara, porque no pueden usar los nombres comerciales. O sea, el de Miami se va a llamar Estadio de Miami, no el MetLife ni nada de esas cosas. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el Mercedes-Benz Stadium, que es el de Atlanta, se va a llamar Estadio de Atlanta, tanto en las láminas de Panini, en toda la transmisión, dicen es Estadio de Atlanta, no pueden usar el nombre comercial. La FIFA también obligó a los estadios a que tenían que bajar los avisos de las empresas que son propietarias del naming del estadio, y el único que no se puede quitar es el del Mercedes-Benz Stadium. ¿Por qué? Porque el techo es movedizo y cuando se cierra hace el logo de Mercedes-Benz. Jodieron por ahí los de la FIFA, entonces. Pero no creo que cierren eso, sí. No creo que lo cierren. Depende. Con ese calor. Bueno, pero piense que hay un man que toma la decisión y no, cierren el techo. Hay una persona en el mundo que es la cargada de tomar esa decisión. ¿No? Pues yo le paso un billete a ese man. Yo soy el CEO lo llamo y le digo, bueno, ¿cuánto está varado? Hágale, pues. Ay, me tropecé y se cerró el techo. Eso también depende del clima. No, pero yo me imagino que no lo cierran, no. O sea, sí, en verano no tiene necesidad. Pero si hay tormenta pueden cerrarlo y pueden jugar. Claro. Bueno, pero pues si hay tormenta, bueno, ya es otra cosa, sí. Pero mucho calor también. Porque pero igual, o sea, la humedad dentro, bueno, no sé, porque no es como en Medio Oriente, como en Qatar, que tenían su sistema de climatización propio, ¿no? Sí. O sea, los estadios de Qatar y eso están diseñados para eso. O sea, se pueden cerrar. Esos de aquí no sé. Bueno, no sé, no estoy seguro. El de México ya está listo porque tenía entendido que lo están reparando. Sí, ese todavía tiene. No, y ahorita en México hay una polémica porque cuando construyeron el estadio, una de las formas de financiar el estadio decía que había gente que podía comprar los palcos y que iba a ser acceso a cualquier partido garantizado. El palco era de las personas que habían comprado ese derecho. Y con la FIFA, una de las polémicas que está viviendo la gente, tengo varios amigos mexicanos que me lo comentaron, es que esas personas, la FIFA es la que controla todas las entradas, entonces todo eso de alguna forma tienen que negociar y hay un conflicto
sobre todo con los que construyeron el estadio, porque supuestamente el hecho de haber comprado el palco les daba acceso sin restricciones a cualquier tipo de evento. Pero la FIFA no permite O sea, es como comprar un apartamento en el... Sí, sí, ya de por vida, o sea, lo compraron y ya es parte de ellos y pueden entrar, o sea, a cualquier partido, pero con la FIFA tiene reglamentos muy estrictos y que ellos son los que controlan y manejan todo el tema de boletería de cualquier partido de la Copa del Mundo. Sí, ya es un negocio totalmente diferente al del constructor como tal. Pero bueno. Vamos con la segunda parte de estos equipos. Alex, arranquemos con la pizarra. ¿Cómo juega México? ¿Qué tiene? Bueno, empezando, México se clasificó sin fase eliminatoria por ser un país anfitrión. La tuve de papayita. Juega, o sea, normalmente su módulo táctico es 4-2-3-1, pero cuando el rival es muy fuerte juegan un 4-4-2. El Vasco Aguirre, que así es conocido el técnico de México, Javier Aguirre, él es muy conocido por su estructura táctica muy fija, es de muchas transiciones rápidas a veces. Lo que pasa es que ahorita hay una polémica, vi muchas fuentes mexicanas y los periodistas y en general los especializados que conocen más la selección mexicana aún no se ponen de acuerdo o no saben muy bien a qué juega la selección, básicamente porque los últimos resultados no han sido los mejores, ¿no? Entonces, si nos devolvemos a los últimos amistosos, no han sido los mejores. El último amistoso lo jugaron con Japón, que sería algo así como tener un tipo de juego similar a lo que va a hacer Corea en el Mundial y quedaron 0-0. No están muy contentos por la forma como está jugando el equipo, pero básicamente ese es como el módulo que ellos manejan. También hay que recordar que México ha sufrido mucho en los últimos encuentros, principalmente el más duro, donde le dieron más duro fue precisamente jugando contra Colombia, donde Colombia les ganó 4-0 y el equipo se vio muy mal porque no tuvo reacción y tuvo muchos problemas defensivos. Bueno, México tiene los periodistas y los fans de México tienen la realidad un poquito alterada porque se creen un Brasil, ¿no? Sí, en general uno de los temas de México es básicamente, ellos han ganado mucho, si contamos títulos, tienen, o sea, comparado con Colombia o comparado con otros países de Latinoamérica, tienen muchos títulos, pero son títulos la pregunta es contra quién compiten. Compiten en una zona donde el fútbol de pronto no es el primer deporte. Ahorita ya tienen un rival un poco más fuerte que es Estados Unidos y Canadá está logrando como volverse un poquito más fuerte. De vez en cuando aparece un Costa Rica, ahorita Panamá también está bastante bien en cuanto ha logrado llegar a finales, pero no ha logrado concretar campeonatos. Entonces, el tema con México es, de hecho, hubo varias polémicas recientemente de por qué México estaba tan estancado y era porque en algún momento, y de eso no pude investigar mucho, pero sí lo escuché de periodistas muy, muy reconocidos como Juanjo Buscalia, el argentino, decía que en algún momento México tuvo la oportunidad de volverse parte de la Conmebol. Pero ellos prefirieron por estar tranquilos y siempre como que garantizar una plaza en el Mundial, como que no, mejor nos quedamos acá tranquilos. Si ustedes recuerdan, en algún momento los equipos mexicanos jugaban la Copa Libertadores y jugaban la Copa Sudamericana. En América también. En la Copa América también la jugaron. Y claro, y entonces llegaron hasta una final. El Cruz Azul llegó a jugar una final contra Boca Juniors y semifinales. Entonces competían bien, pero básicamente por proteger a su selección como que se han quedado estancados en el tema de que su competencia a nivel de su confederación no es muy buena y eso hace que como que el nivel no sea tan bueno. Y otra cosa a la que le atribuyen mucho el tema del bajo nivel es que sus jugadores, como tienen tan buenos salarios a la interna, es difícil que salgan a otros países porque
si obtienen por lo mismo en la casa, ¿por qué se van a ir? Claro que ya muchos han decidido emigrar, hay un par que son reconocidos actualmente, pero de eso hablamos más tarde. Listo. Bueno, Sergio, ¿qué tenemos de Sudáfrica? Pues ya como les conté un poco la clasificatoria en Sudáfrica, en África es bien difícil por la cantidad de países que hay, pero no solo eso, sino también por lo físico que son y es difícil viajar, las condiciones son un poco complicadas. Sudáfrica pues clasificó al Mundial, juega el partido inaugural, es muy defensivo en su ronda de clasificación, que jugó 6 partidos, solo recibió 2 goles, pero también hizo muy pocos goles, solo hizo 6 goles. Entonces, pues ha tenido campañas irregulares. La mayoría de las eliminatorias siempre queda, o la mayoría ha quedado fuera de fase de grupos en las clasificatorias africanas y pues espera, con el partido inaugural pues hay muchos nervios, sobre todo porque México también tiene mucha presión. Ellos van a jugar, normalmente juegan un 4-2-3-1, son los 4 defensas, 2 recuperadores pues que son muy fuertes, 3 adelantico ayudando a recuperar un poco y un delantero que se mueve mucho pero no define tan bien, no tiene mucho gol. La verdad es que si logra pasar primera ronda pues sería muy bueno para ellos por ahora, pues es lo que esperan. Pero es un equipo muy defensivo, va a ser muy físico todos los partidos que se jueguen contra ellos. No, y como buen africano es muy, muy físico ese partido Es difícil. con México. Y es el inaugural, entonces va a haber mucha presión para México, creo yo. Total. En México. Listo. Pacho, Corea del Sur, ¿cómo tiene esa pizarra? También 4-2-3-1 es un equipo de mucha presión y de salida rápida por los costados. Ellos clasificaron al Mundial son como dos fases. En la primera fase les tocó contra China, Tailandia y Singapur. Hicieron 5, 4 y 3 goles y no recibieron ni uno. Es muy fácil clasificar allá. De ahí pasaron a una segunda fase en la que solo clasificaban los 2 primeros de un grupo. Estaban con Irak, Emiratos Árabes, Kuwait y Oman. Entonces ahí clasificaron de primeros y llegaron al Mundial. El equipo pues está simplemente basado en una figura en la cual haremos referencia más tarde, y todo su juego se basa en él, en lo que él puede hacer, distribuir en el ataque y no más. El técnico, yo se lo conté ayer a Alex, se llama Chupame y la figura la contaremos después. Ay, no. Bueno, cerremos entonces el grupo. Menos mal se puede hablar de todo. Pero ayer en el concierto de Carlos Vives también estaba cantando varias veces ese, huevón, no sé, estaba pensando en la tarea de hoy. Ahí decía, sí. Una vez, ¿qué sabe? Dije, no, el técnico se llama Chupame Bueno, no puso Camila a leer eso. Sí, me dio cuenta. Bueno, les echo el chisme de República Checa. Esos manes juegan, como diría el representante de RCN, en bloque bajo. O sea, juegan todos atrás. Es, como les dije ahorita, parquean todo el mundo atrás y son manes súper grandes. Su estilo de juego es más físico que estilizado, pues, del que estamos nosotros acostumbrados a ver. Lo otro que tienen como buenos europeos también del este es el juego aéreo. Entonces, defensa, contragolpe y prende la moto y el centro y ahí alguien va y cabecea. O buscan el córner o buscan la falta o de alguna manera llegan después de quitarle el balón al contrincante, romper en contragolpe y buscar el juego aéreo. No son un equipo que pues, crea jugadas raras ni nada de eso. Es un equipo directo, fuerte, macizo. Es un martillo, es un mazo, una porra a la que hay que romper. Y de verdad, o sea, es fácil entenderlo y es fácil conocerlo. Yo creo que
Tal vez por eso mismo es que no, hacía rato no han llegado al Mundial y llegaron en repechaje y pasaron por penales. O sea, al final no es que hayan construido todo, sino como les dije antes, lo de la Virgen del Carmen de allá que les colaboró en serio. Y ahí están allá, ¿verdad? Porque hay mucha parte de la suerte. O sea, cuando te deciden los penaltis, las cosas, es porque de cierta manera hay un porcentaje, un poquito de suerte. Sí, hay virtud, obviamente, porque físicamente son unos toros, pero eso es lo que logran. También hay un tema que pues ellos son mentalmente muy sólidos, o sea, tú les estás dando y los parece no romperse. Y es una lógica porque es su historia, la historia de su vida ha sido esa, es un país que ha vivido de guerra en guerra y pues culturalmente ellos desarrollan, no sé, yo me imagino que una cierta, no sé si la palabra sea empatía, pero una cierta facilidad a recibir y a soportar. El camino para ellos no fue tan fácil, cambiaron de entrenador, el entrenador reciente comenzó con ellos en diciembre pasado, es Miroslav Kubek, y recogió el equipo después que perdieron varios con el otro que lo soltaron en octubre, lo echaron, entonces duraron mes y medio, 2 meses, por ahí, él llegó y vuelvo y le digo, sí, que es que el tema de la Virgen colabora, porque cómo llega él, y sí, en un mes y medio, porque se clasifican en diciembre, o sea que hay un tema con ellos ahí. Su defensa es súper fuerte, el poder aéreo, y obvio, pues, su historia, ¿no? O sea, cuando uno tiene referentes antes de que se pueden hacer las cosas, mentalmente uno llega a una competencia sabiendo que si alguien de su país pudo, él también lo puede hacer. Es más difícil, siento yo, cuando uno nunca lo ha hecho, hacerse a la idea mental que lo podemos hacer, ellos no, ¿sí? Y pues bueno, por ahí vamos. Después seguimos con sus figuras estrellas, pero pienso que su gran fortaleza es esa, su capacidad mental y el tema físico que lo soporta mucho. Y en comparación con los otros equipos, sí. Y pues viendo los otros equipos, siento que de verdad tiene oportunidad. O sea, es un grupo que se presta y si sigue la Virgen ahí al lado, pues les va a colaborar bastante porque de verdad es que tú miras México con una defensa como esas, o sea, como hemos visto jugar a México, ¿no? Últimamente. Corea puede ser el único equipo que huele baila y Sudáfrica es otro que se para atrás. Entonces, ese partido va a estar para... Lo patrocina hasta... No, pues ese partido digamos, un partido de República Checa, Sudáfrica, ¿quién lo patrocina? O sea, ¿quién va a pagar por publicidad ahí? O sea, porque eso, no sé, ojalá no, pues, pero no siento que sea el partido vistoso que nos gusta ver a nosotros. Pero sí es un grupo raro, porque es un grupo de puros retazos. pica y pala, o sea, eso no hay como que no se sabe, o sea, eso, no hay líricos, ahí no hay nada que inventen, ¿no? Pues hasta ahí, pues, les puedo decir. Bueno, la segunda fecha se juega República Checa versus Sudáfrica en Atlanta. Por eso, ¿quién patrocina a Mercedes? Ah, no, Atlanta, ¿quién está? Es el de que cierra. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola, sí. Ah, bueno, no, de pronto sí. Coca-Cola es habitual en las Copas del Mundo. Sí, por eso, Coca-Cola sí, no pasa nada. Sí. Y el otro partido es México-Corea en Guadalajara, que allí también el estadio, se va a llamar Estadio de Guadalajara, ese es el Akron, se llama el Akron, caben 48,000 personas. Y entre las veces que República Checa y Sudáfrica se han enfrentado, solo hay un empate a 2-2 en una Copa Confederaciones. Esto quiere decir que llegaron a esta Copa ya sea por campeones en un torneo como una Euro o como la Copa de África. O como la Copa de África, exacto. Mientras que en el otro partido México y Corea se han enfrentado 15 veces. 8 victorias para México, 3 empates y 4 para Corea.
en dos ocasiones se han enfrentado en mundiales. Tomé nota de esos dos, que el primero fue en el 98 en Francia, México ganó 3-1, y el segundo fue en Rusia, Rusia 2018, y México volvió a ganar 2-1. Entonces acá ya hay algo que predomina. Sin embargo, vámonos con esos intocables o esas figuras o el ídolo del pueblo. Alex, en México, ¿quién? Vicente. Lastimosamente ya se fue mi hermano, pero sí, a todos nos gusta todavía. Luis Miguel. El Sol. El Sol. El Sol. Yo pensé que iba a decir Juan Gabriel, pero bueno. No, Cada uno con sus gustos. No, por eso, lo que se ve no se pregunta, dijo él mismo, ¿no? O sea, yo no pregunto, güey. Me gusta más Vicente, me quedo con Vicente. Bueno, en México, el jugador más representativo en este momento es el capitán, que es Edson Álvarez, pero es un jugador que últimamente ha sufrido varias lesiones. Él juega actualmente en el West Ham, en la Premier League, en la Liga de Inglaterra. Pero también se ha visto que uno de los jugadores que más ha jugado es el arquero, que se llama Luis Malagón. Aunque uno de los temas que ahorita estaba generando bastante polémica es que quieren volver a convocar al Memo Ochoa. No sé si se recuerdan a Memo Ochoa. Memo Ochoa ha sido de los últimos 2 mundiales, él ha jugado los últimos 3 mundiales, o sea, jugó Qatar, jugó Rusia y jugó también Brasil. Pero ha tenido unas actuaciones espectaculares. Hubo un partido contra Brasil, no recuerdo muy bien si fue en Brasil o fue precisamente en Brasil o fue en Rusia. Fue en Brasil. El equipo sacó de todo y que fue impresionante. Pero aún así perdieron, pero hubiera sido peor la goleada que hubieran sufrido. El tema también hay 2 jugadores que son muy representativos, son los 2 Jiménez, pero cada uno con J y otro con G. Raúl Jiménez, que juega en el Fulham, en la liga inglesa, y el otro, ¿cómo se llama el otro? Santiago Jiménez, que juega actualmente en el AC Milan, en el Milán. Entonces esos son los jugadores como más representativos en la selección mexicana. Claro que también México ha nacionalizado un par de jugadores, uno español que se llama Álvaro Fidalgo, que es como el que les está ayudando un poco con el tema creativo, porque México, una de las debilidades que ha tenido México básicamente es en la generación de juego, porque se ven muy limitados, sobre todo cuando van perdiendo en el marcador. Entonces es una de las falencias que ha tenido México en los últimos partidos por esa vía. Y otro, el colombiano, que nunca fue convocado a la selección Colombia, que se llama Julián Quiñones, que empezó jugando en el Atlas mexicano y después pasó a la América, y cuando pasó a la América fue cuando empezaron a llamarlo a la selección mexicana. Se nacionalizó y pudo ser parte de la selección mexicana. Ese man anda en Arabia, si no estoy mal ahorita. Actualmente está en Arabia, pero aún así, al parecer, está dentro de los que ellos consideran convocables y que tienen muy gran posibilidad, porque hizo parte de todo el proceso, inclusive porque durante todo el proceso México, desde el Mundial de Qatar, después de que despidieran al Tata Martino, México ha tenido 3 diferentes técnicos. El último actualmente es el Vasco Aguirre, pero antes tuvieron a Diego Coca, que fue muy exitoso en la liga local, poniendo otra vez campeón a un equipo que llevaba casi 31 o 32 años, no recuerdo bien, el Atlas mexicano, campeón 2 veces, y luego vino un proceso de otro técnico de las divisiones inferiores de México, pero también no le fue muy bien, y ahí fue cuando decidieron irse por algo más seguro, porque el Vasco ya había jugado previamente una final, si recuerdan, la final de la Copa América con Colombia en el 99, donde Colombia fue campeón. 2001. Perdón, 2001, sí. Y ahorita que revisé, ese partido de Brasil-México en Brasil queda 0-0 y es
gracias a A Guillermo Memo. Ochoa. Ah, ok, perdón, ahí el tema es sí, Memo, pero Memo tiene 40 años y aún así, al parecer, no se sabe aún, y eso es uno de los temas que también sufre la selección mexicana, es que los procesos de recambio no se están viendo, los jugadores están siendo muy veteranos y las nuevas generaciones como que el técnico no les tiene mucha confianza. Hace rato que no hay un listo. mexicano relevante a nivel internacional, ¿no? O sea, no sé, como, bueno, Hugo Sánchez voy muy atrás, pero no sé, El Chicharito. el Chicharito, o sea, no han vuelto, uno no escucha en Europa, estaba mirando la lista de mexicanos que juegan en Europa y pues, no sé, no los Ahorita, escucha uno tan al fuerte que, como al que escuchaba uno a más los uno, otros. No al que son más importantes. Al que más uno reconoce siempre esa, porque juega de titular, o sea, el tipo cuando está bien es titular, Raúl Jiménez, Raúl Sí, Raúl Jiménez, Jiménez, sí. en el Fulham, él es el el Fulham. como el que más buen nombre tiene en el exterior para los mexicanos. Lo que pasa es que en la selección como que no es muy reconocido porque no es muy goleador, o sea, él es goleador, pero como que en la selección mexicana no ha podido rendir de la misma manera que rinde en su equipo. Pero Pero el sí, o Fulham no es sea, que vaya volando tampoco en la Premier, ¿no? no, O sea, pues sí, o sea, el tema es que para ese equipo, pues el nivel sí le da, pero obviamente México es una selección que tiene una presión bastante grande, sobre todo porque la afición es muy demandante, sobre todo siempre que van a Estados Unidos, pues eso, los mexicanos llenan los estadios, es impresionante y lo que cobran básicamente una de las críticas principales es que se focalizaron más en el tema mercadeo y negocio que en el desarrollo del fútbol como tal, porque saben que ni siquiera a la selección mexicana casi no la llevan a México, la llevan más que todo a Estados Unidos porque saben que todos los inmigrantes o la mayoría de inmigrantes mexicanos van a ver a la selección como una representación de su país cuando van a visitarlos. Tal cual. Sergio, cuéntenos, porque de Sudáfrica Nah, sí, ni nah. idea. ¿Quién es la figura? Esa me tomó todo el fin de semana encontrar al pobre señor. Creo que lo vamos a nombrar la mamá y yo aquí. Me tocó escribirlo. Se llama Percy Tau. Es como la figura, jugó en el Brujas, digamos que por eso, pero en el 2019, hace unos añitos, ya tiene 31 años ahora. Ahora juega en Vietnam en un equipo que se llama va Sang volando. Nam Dinh. Y esa es la figura. Esa es la figura. Sí, señor. No, pues nada, sí, ese extremo es como el encarador, el rápido, el que define y da pases. Es la figura. Encontré un dato por ahí que hay un jugador del PSG que se llama Kvaratskhelia, que juega en el Kvaratskhelia. PSG. Sí. El man, la abuelita es de Sudáfrica, entonces dijo, si me llaman de Sudáfrica, yo voy al Mundial con Sudáfrica, no tengo problema. Sí. Incluso riéndose dijo por ahí que si Diego Costa cambió de país, porque yo no. El man es de Georgia, entonces pues le gustaría jugar. Obvio, era una broma, pero estuvo difícil esa tarea de todas. Pero si Roger Al Milla otro, jugó a al los otro, 40. al otro que podríamos nombrar es al técnico. El técnico es un belga que también es, digamos que vale la pena un poco nombrarlo porque puede ser importante. Ahora no me acuerdo el nombre del man, lo tenía aquí anotado, ya no lo encuentro. Bueno, se lo quedo viendo, ahorita se lo digo, pero ese es el que los clasificó y pues de pronto puede ser también importante nombrarlo. Pero no hay mucho realmente. No, y yo aquí haciendo memoria, me acuerdo que en el 2002, sí fue en el 2002, sí, después de que Francia fue campeón, que Sudáfrica juega con Francia, hay un jugador que hasta lo quiso el Real Madrid en esa época, pero no me acuerdo. Sí, ya le La- digo cómo se llama. Yo lo Benny McCarthy creo que fue. y fue porque en ese mundial hicieron como 2 goles y pues Sudáfrica se mostró ahora con una velocidad impresionante, Es pero de que, resto... exacto, Sudáfrica le metió 2 goles en el primer tiempo a Francia y fue como la hecatombe. Terminó al final ganando ese partido 2-1, pero ese partido fue como, pues imagínate, ganarle a Francia Y a la actual campeona. el mundial. Uy, Exacto, sí. entonces.
Era importante. Sí, era Benny McCarthy. Ok. Bueno, gracias. Gracias, Sergio, por ese esfuerzo, porque no estaba Sí, fácil esa estuvo tarea. difícil. Pero pensemos que jugó en Brujas, digamos que ha tenido Este roce europeo. roce europeo. Varios colombianos Nacho, han pasado por Brujas. Corea. Sí. Ha salido Carlos Vaca, si no estoy mal, a hacer figura. ¿De Brujas? Sí. 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 Es Sí, sí. lateral, actual lateral. Sí, Y Muriel, fue a Italia. ¿no jugó allá a también? sacarlo. Muñoz también jugó allá. Y creo que este izquierdo, un jugador colombiano. Uno que era el 11 jugó ahí, sí, señor. Sí. Bueno, pues Corea, pues el famoso Son Heung-min, que ese duró bastantes años en el Tottenham y actualmente está en Los Ángeles Fútbol Club. Este será su cuarto mundial. El tipo no parece tan viejo, pues. Tiene 33 años y esa es la gran figura del equipo. Tienen otros dos que los hemos visto porque juegan uno en el PSG y el otro en el Bayern Múnich. En el PSG se llama Lee Kang-in y este año fue declarado el mejor jugador asiático en el mundo, pues. Ya. Y el defensa este grandote del Bayern, Kim Min-jae. Jae. Sí, yo ese sí lo he visto, me parece que es bueno, sino que tienes otros dos morenazos ahí gigantes en el Bayern que no le dejan nada al hombre. Y esos son los tres. No tengo Sonaldo le decían en la Premier. Ese tipo es muy bueno. Jugadorazo y por fortuna se va del Tottenham con el único título y se va en momento bueno porque el Tottenham está en zona de descenso en este momento. Sí, está, la mala. Bueno, y vamos con el profesor de historia. Hey. Pues empecemos con un poquito de historia para ponernos un poquito en contexto de mi selección de República Checa, que tiene de dónde, tiene moña, lo que no he tenido es, bueno, ahorita con la colaboración de la Virgen, de pronto le va a ir mejor. Pero vea, esta selección, o sea, de República Checa, han salido 2 balones de oro. El primero se llamaba Josef Masufov, que fue balón de oro en 1962, o sea, no fue bien. O sea, no es que sean de ahorita. Y hay otro que de pronto sí les puede empezar a sonar, que se llama Pavel Nedved. De la Juventus. Sí, que jugó en la Juventus, exactamente. Y fue Balón de Oro en el 2003. O sea, estamos hablando ya de este siglo. O sea, ¿tienen de dónde? O sea, esos manes tienen madera. Sí. El otro jugador histórico de que también nos hace sonar la campana era el poderosísimo arquero Peter Cech, que fue el arquero titular por mucho tiempo de Chelsea y pues tapaba hasta el sol. Por ahora, esos son los grandes históricos. Tuvieron un loco que llamaba John Kohler, que fue el máximo goleador de su selección, hizo 55 goles. No me acuerdo cuántos ha hecho Iguarán, pero creo que se ha hecho más que muchos colombianos. O sea, 55 goles para una selección. Le entraba al man bastante, sí. Y pues bueno, hubo otro buen jugador, se llamaba Milan Baros, que también nos debe sonar un poquito, que fue bota de oro en la Eurocopa de 2004. O sea, eso fue hace poquito. O sea, bueno, tienen madera y tienen de dónde aprender. La actualidad de ellos está representada, bueno, su gran figuronón es como el tipo que más representatividad tiene, es Patrick Schick, que es un delantero que juega en el Bayer Leverkusen ahorita y es el goleador del equipo. Está también Thomas Suset, que juega en el West Ham United. Él es el capitán del West Ham en este momento y es un central. Y el último es Vladimir Kufal, que juega también en Alemania en el Hoffenheim y es lateral derecho, defensa lateral derecho. Son las 3 figuras relevantes con las que va ahorita la selección a enfrentar este mundial y a estos equipos de México, Sudáfrica y Corea. Listo, metámonos de una vez con qué problemas tienen estas selecciones. ¿Cuál es el talón de Aquiles de ellos? Alex, en México. O sea que ya mencionó varias cosas que uno podría decir, estos son talones de Aquiles. Pues uno de los temas que tienen ahorita México es que
como su columna vertebral, que son el arquero, uno de los defensas que más usa y su jugador como insignia o el jugador más importante, han sufrido lesiones recientes y no se saben si van a poder estar en el debut. Hablo de Luis Malagón, que es el arquero, César Montes, el defensa central, y Edson Álvarez. Entonces, esa es la columna vertebral del equipo, y eso es uno de los temas que es de preocuparse, porque son titulares indiscutibles para la selección mexicana. De nuevo, una de las falencias que se le ve a estas selecciones que no tienen como profundidad de nómina, el hecho de tener que nacionalizar extranjeros para poder darle más profundidad, los pone en una situación que no les gusta mucho a los mexicanos. Ellos quisieran que jugaran, aunque son abiertos a la nacionalización, tienen aún problemas porque cuando no rinden, obviamente las críticas son más fuertes para ellos. Otra de los problemas que se ha visto recientemente con la selección mexicana es su fragilidad mental y su capacidad de reacción. Cuando en los últimos 3 años no han sido capaces de remontar un marcador cuando empiezan perdiendo el partido, no han sido capaces de remontarlo. O lo empatan o lo pierden. Entonces, esa es una de las críticas. Inclusive el mismo técnico lo ha dicho, que tenemos una fragilidad mental, que tenemos que trabajar, porque no son capaces de remontar. Les pasó en el partido contra Colombia, donde Colombia se fue adelante y antes el equipo se cayó y la goleada hubiera sido peor. Pero básicamente esos son los temas que más han sufrido, y obviamente también la falta de poder tener un creativo, aunque tienen goleadores, porque son 2 goleadores reconocidos en ligas importantes como la de Inglaterra y la de Italia. Hablo de Raúl Jiménez ay, madre, otra vez se me olvidó el nombre de este man. Del otro Jiménez, el que se escribe con G. Santiago Jiménez. De Santiago Jiménez. No tienen quien les genere ese fútbol para poder ser contundentes en el área. O sea, sufren mucho para crear opciones. Entonces, pues México, una de las falencias principales es que todavía no ha encontrado el fútbol, y principalmente parte de la base del grupo que venía como responsable en la titular está en duda por temas de lesiones. Entonces, México ahorita pues tiene ventajas, pero creo que son más los temas a mejorar. Listo. Sergio, y con Sudáfrica, si fue difícil la figura, el talón de Aquiles, ¿cuál es? No, pues ellos saben que la regularidad no es su fuerte, tiene picos, defienden muy bien y eso lo demostraron pues en las eliminatorias, pero también no atacan, no definen, más bien, no definen mucho. Ese es su principal, yo diría esas 2 cosas, la irregularidad y el ataque. Pero va a ser un equipo muy difícil de ganarle, van a ver que si no le meten gol y se empiezan a desesperar, va a ser un gran problema. Pero el problema de Sudáfrica es que pues, no tiene cómo atacar o cómo hacer daño. Entonces, pues a punta de empates no le va a dar. Ese va a ser, y sobre todo si Percy Tau, que es la figura, no está enchufadita, va a ser muy difícil que pueda hacer algo arriba, porque no hay juego en equipo. Pues, son muy fuertes en defensa, pero hasta ahí les llega. Vamos a ver mucho peloteo, creo yo, en esos partidos, el que se los quiera ver. ¿A quién le dejamos la tarea de ver esos partidos? Vamos a ver. Imagínense, chévere, un República Checa, Sudáfrica. República Checa, Sudáfrica, eso es una delicia, debe estar de colchones. Pacho, ¿y Corea? Bueno, pues Corea, ellos dependen mucho de sus figuras igual. Entonces ellos juegan con una, como les decía, las no es lo más importante para ellos. Si hay un equipo que lo empieza a atacar por los interiores o por los extremos, va a sufrir. También encontré que ellos no tienen un 9 de élite, entonces dependen únicamente de Son
y otro que se llama Juan Hee-chan para poder marcar. Juan Hee-chan. La dependencia creativa es de este loco del PSG que es Lee Kang-in. Si el hombre no está enchufado, entonces no pierden fluidez, no generan juego interior, se vuelven muy predecibles y todas las bolas van a pasar por Son. Lo otro que encontré también es que tiene muchos problemas en defensa, en los centros, que dice que históricamente les hacen muchos goles de tiro de esquina y de centros laterales. Ese tienen, y bueno, a pesar de que ahora tienen a este loco Kim Man-ji del Bayern, que es gigante, si el hombre no está bien, pues ahí van a sufrir. Y lo último es que no tienen banquillo. Entonces, donde se cansen los muchachos, ahí van a quedar sufriendo. Ese es el problema con Corea. Con Corea, listo. Don Hayes, Bueno, además de las guerras y de todo. como les venía diciendo, una de las grandes cosas es su esquema físico. O sea, ellos no tienen creación. No, la Virgen se ha portado al pelo, o sea, pilas. O sea, hay pilas que está ahí comprometida, la Virgen sí. Y el problema de ellos es ese, es más que parten de una irregularidad, o sea, la manera como pasa con altos, bajos, pero la irregularidad también viene porque es un equipo que tuvo un entrenador que acaba de cambiar, o sea, es un equipo que todavía como que no está integrado, sus personajes, sus fichas no están integradas y pues casi que juegan a cuidar lo que hay. ¿Sí? Entonces todos se hacen atrás, no dejan pasar a nadie, pero no hay una idea de juego que vaya más allá como de crear un juego. No sé qué vaya a hacer este nuevo entrenador, porque en realidad lleva 2 o 3 oportunidades con ellos y 2 o 3 partidos y los que han hecho ahorita de preparación, pero tiene con qué, lo que no tiene, lo que no ha tenido es regularidad ni, ni la creatividad que todo el mundo espera para una competencia tipo mundial. Tiene que haber algo que se haga diferente. Un equipo lo logra cuando tiene o una figura o un módulo de juego que lo lleva allá. Digamos, las selecciones que han hecho cosas importantes en los mundiales han tenido eso, o una figura o una forma de jugar que la hace Holanda con su manera de jugar, lo han hecho los suramericanos con sus super figuras, lo ha hecho España con su módulo de juego cuando ganó el Mundial, el de Sudáfrica, por ejemplo, pero aquí eso no lo hay, República Checa no lo tiene, y depende mucho del tema físico y de defender y de contraatacar. Un equipo que les juegue de otra manera, pues ellos juegan muy abajo, como les decía antes, juegan de bloque bajo, entonces es mucho el espacio que tienen que recorrer para llegar al área contraria. Ese pedazo tienen que empezar a ver cómo lo modifican, si utilizan un poquito más el mediocampo para recoger la bola antes, para capturar la bola antes, no tan abajo, no esperarlos tan abajo. La idea es que ellos deben cambiar algo y yo me imagino que su entrenador ahorita debe estar trabajando sobre esas 3 cosas, sobre mantener lo físico, pero el tema del físico, como hablábamos, se cansa, entonces no puede ser todo así y no pueden dedicar todo lo físico para estar muy atrás porque tienen un recorrido muy largo para llegar a la cancha contraria. Entonces, por ahí debe ser que manejen, controlar su irregularidad, aprovechar más su fortaleza física y buscar algo de creatividad en el módulo táctico que tengo. Listo. Bueno, en la tercera jornada de la fase de grupos de este grupo A, que se juega el 24 de junio, a la misma hora jugarían los dos equipos. República Checa hace como local frente a México en el Estadio Azteca. Y el otro partido es Sudáfrica-Corea en Monterrey. De los datos que saqué, República Checa, como tal, como este nombre que tiene, no tiene mucha historia de partidos contra México, pero sí la Checoslovaquia, en 1961 se enfrentaron a México, les ganaron 2-1 por un amistoso, y en Chile 62, República Checa le ganó a México, y en Chile 62 ganó México 1-3. Hay otro amistoso en el 2000 que lo gana República Checa, y frente a Sudáfrica y Corea no hay un antecedente de un partido
de estas dos selecciones. Entonces, sí es un grupo, creo que es un grupo muy rocoso, uno, por la responsabilidad que tiene México, dos, porque estoy tratando de acordarme, si no estoy mal, República Checa estuvo en el 2006 en Alemania y ha jodido si era hacerle un gol a ese equipo. Todos de los partidos que me acuerdo de haberlos visto, también por ver tapando a Peter Sech, era muy fregado hacerle gol, muy, muy jodido romperles el bloque defensivo. Entonces, sí es un grupo bien complicado, pero miremos entonces quiénes creen ustedes que es la apuesta. Primera pregunta que les hago para respuesta rápida es, ¿ustedes creen que en este grupo va a haber un mejor tercero? Alex. Pucha, tocaría analizar también los otros grupos porque, pues, de haber mejor tercero para mí estaría entre Corea y República Checa. Claro que Corea, no sé, con la estadística que nos dieron aquí de que perdió con México en los mundiales previos, no sé qué tan confiable es, pero hay que ver porque hay grupos que tienen muy buenos equipos. No sé, yo creería que de este grupo pasarían solamente 2. Yo tengo una hipótesis, para entender un poquito cómo se logra un mejor tercero. Para que haya un mejor tercero tiene que haber un pésimo o un peor cuarto. O ganar un partido. No, es que solo con un partido usted pasa. No, por eso, pero tiene que haber un cuarto que no tenga puntos para que tú seas un buen tercero. ¿Sí? Porque si tú eres buen tercero es porque le sacaste los puntos a alguien. Sí. En un grupo, para que haya un buen tercero, tiene que haber un malísimo cuarto. Que todos lo drenaron. Pero cada uno gana un partido, van a tener 3 puntos. Lo que se va a hacer después es por diferencia de goles. O sea, pero entonces ese muy probablemente ese no va a ser mejor tercero. Porque en el otro lado, donde se hayan ordeñado un grupo, ese va a ser mejor tercero que él. Que tiene 4 puntos. Que haga 4 puntos, exacto. Y hay grupos que tienen selecciones como un Curazao, que fácilmente a Curazao le pueden meter 6 goles. Entonces allá voy, digamos este grupo, ¿cuál sería el peor cuarto? Pues para ver si podemos tener desde mi lógica. Sudáfrica, yo creo que ¿Sería Sudáfrica? Yo le voy a decir, si a Sudáfrica no le meten gol, va a ser muy difícil. O sea, por eso, es que entonces, ahí vamos. Pero abrirle la puerta es difícil. Yo no sé si haya tercero, pero pienso que si hay es República Checa. Creo que entre México y Corea se disputan el primero y segundo. Checa debería tener el tercero y cuarto, pues Sudáfrica sí no lo yo no siento a República Checa tan tercero. Porque es que el módulo de juego, de verdad, o sea, hacerle goles a República Checa es mucho más difícil que hacérsela a México. Si México juega contra República Checa en un contragolpe con la desconcentración que tienen los mexicanos, los checos siempre están concentrados. Esos tienen los 90 minutos en donde están. Precisamente los pueden quebrar. El partido de Colombia puede ser una referencia de cómo se comportan ellos. Si lo trabajan y llegan al Mundial con eso, está bien. Pero hasta donde yo no veo a República Checa como tercero. Lo veo más como segundo. Y si al caso, si me dan chance, de primero. Porque el otro partido sería Sudáfrica, República Checa, ¿sí o qué? Perdón, República Checa, Corea, que son como los dos diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí va a haber una vaina rara. Entonces, no sé. Yo siento que aquí no puede haber un buen tercero si no hay un peor cuarto. Hayes, por fútbol de pronto puede pasar lo que usted dice. Lo que pasa es que no creo que a la FIFA no le conviene que a México lo saque tan rápido o no dejarle por lo menos la localidad de las 2 siguientes rondas a México. Porque a Qatar lo sacaron en la primera ronda y qué vergüenza con el jeque, pero México tiene mucha más hinchada, tiene mucha más, o sea, se le cae la estantería porque ¿quién va a ir a ver a Corea? ¿Quién va a ir a ver a República Checa? No creo que vaya a haber mucha gente, o sea. Pero es que para allá... Qatar fue porque arreglaron ahí todo, pero México tiene un poquito más de peso, pienso yo, en el tema futbolístico. La primera ronda se juega en México, o sea, hay partidos en México. ¿La segunda ronda hay partidos en México? Si México pasa de primero, México tiene 2 partidos más en México. O sea, si pasa. Llegaría. Pero si no pasa... De primero. No, por eso. De primero. Tiene que quedar de primero para seguir en México. A seguir en 2 partidos siguientes tiene que quedar en México. Por eso, si es por tema de negocios, al final la plata está en Estados Unidos. Entonces,
pues Pero puede también, quedar. pero también el hecho de que esté México ahí, y obviamente México mueve gente, o sea, si usted ve Ah, no, no, total, dentro sí. independientemente que sea en México o en Estados Unidos, el tema es que obviamente conviene más por temas de marketing que México siga en México para mantener a los mexicanos ahí, para que el Mundial no pierda interés en México, porque esos partidos que pusieron en México, bueno, no sé, por ejemplo, el Colombia, en México vamos a jugar Colombia-Uzbekistán. Mm. Marica, de Uzbekistán, ¿cuántos van a ir? De pronto los colombianos vamos, pero No, 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 de total. No, no, Uzbekistán, no, o sea, hay equipo, pues, Uzbekistán, o sea, Curazao, o sea, dígame, ¿quién va a ir a ver? O sea, la por barra de eso, o sea, Curazao serán la familia de ellos. entonces para que mantenga un poquito de interés el Mundial, México tiene que seguir. Mira Y que yo, yo leí lo mismo, la primera vez que vi yo este grupo, yo dije, oye, a estos manes le cuadraron la película a México para que México siguiera, así uno se pone a mirarlo. Pero después de leer un poquito más y de escucharlas a ustedes, yo veo que puede estar México pasando de primero o de segundo, pero no está tan fácil. O sea, No, para, fácil no es. Y que no leo empieza que con México sea Sudáfrica, primero. Y, empieza no, con y creo Sudáfrica, que ya se se enfrentó conocieron, a ya Corea ellos hace poco empezaron. y empataron también. No fue Por la eso, Ellos primera. empezaron entonces, el no Mundial de está. Sudáfrica también, el inaugural fue, y empataron, entonces pues no es loco que empaten el primer partido, y si Ajá. empata el primer partido México se le pone para arriba, Sí. porque en Sí, teoría no, es mira fácil. que, exacto, por trayecto, o sea, por Por historia lo que hay, sí, reciente, la Cenicienta sería Sudáfrica, porque es el como el que, Mm. ¿sí? Pero pues, pero ojo que pero no Sudáfrica está tiene las lejos. bubucelas, No, por eso sí, pero no está lejos. O sea, Sudáfrica no va a ser un peor cuarto. O sea, pues Sudáfrica, para a sacarle mí, algo. a mí Hayes me convenció Checa, con sí, el, yo con el, también. con el, con el discurso de la Virgen Checa, entonces, Bueno, y A yo, Virgen de yo, Praga, yo, Virgen de Praga, una cosa así. yo quisiera la Virgen conocerla le da ya con también. el manto tapando los goles, me dice que el arquero de bote y la Virgen así con la falda agarrando los balones. O sea, Para mí, el primero, para mí yo creo que México va a pasar de primero, así sea jugando mal, pero va a pasar de primero. Y estoy viendo más entre Corea y República Checa y ya con la Virgen del lado de la República Checa de segundo. Puede ser segundo, sí. Bueno, pero yo, digamos, la tesis de un tercero, este grupo, no creo que un grupo para un tercero, ¿sabes? Lo que pasa No. es que, por ejemplo, el grupo donde está Noruega, ese grupo es muy bravo, porque Noruega con Haaland y con este monstruo también del Arsenal, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Joder, hombre. Odegaard. Odegaard. Odegaard, pero también el delantero es noruego, el delantero, Sorloth, del Atlético, Sorloth. Sorloth, pero también el man que jugaba antes en el Sporting Braga y que ahora juega en el Arsenal delantero también es creo que noruego, ¿no? Ese loco, Esa tarea está más adelante, el que se tapa. Pero lo que digo es que hay grupos, creo que ¿cuántos mejores terceros pasan? ¿4 o 3? ¿4? ¿Cuántos son? Tienen que pasar 36, ¿no? Entonces, si son 24, pasan 8, marica. O sea, se quedan solo 4. No, eso pasa a todo el mundo. Pero es que hay grupos en que hay No, es que puede pasar, sí, puede pasar, pero es que hay que ver, para mí todavía hay que analizar los otros grupos para decir, y yo la verdad es que por fútbol no le vería mucho fútbol a Sudáfrica más que a Corea. Pero ahorita con lo de la Virgen de Hayes ya me convenció. Ya, no, pilas que lo vendió bien. Sí, o sea, tanto que habló de la Virgen que ya me va a poner a rezarle a la Virgen Checa. Pilas que la Virgen es efectiva. Vea cómo lo lleva. Vea cómo lo lleva. Vea, es que hay grupos, por ejemplo, el de Alemania, ¿sí? El grupo que es Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. O sea, Curazao, pobrecita, ¿sí me entiende? O sea, sí, no. Mentiras, pero ya lleva una maleta llena de vaselina, güey. O sea, ya el utilero es con vaselina. O sea, de ahí es fácil que salga un tercero porque todos le ganan a Curazao. O sea, de entrada, ¿no? O sea, estoy siendo crudo de entrada porque puede ser que algunos se eleve y lleve, pero el juego de Costa de Marfil es muy físico. Yo no veo, no sé, a Curazao con un esquema, pues que la Virgen de Curazao, les tocaría que lleguen a Curazao. Pero ese es un grupo para que haya un peor cuarto, o sea, de entrada, ¿no? Y en letras, pues, todavía no falta, de verdad,
ver qué pasa. Pero Es donde Sudáfrica empate un partido con Corea, con el que sea, de una vez se jode el grupo ya. por eso sí, ya no sale un tercero. El primer partido en México-Sudáfrica va a definir mucho de ese grupo. Sí, sí. O sea, Exacto, sí. el primer partido. Es la inauguración. El primero en México, Y es que Sudáfrica, es ¿no? un partido jodido. Sí, Un señor. partido muy jodido. Yo sigo creyendo que México va a pasar de primero, no sé cómo, pero va a pasar de primero. Y de nuevo, la historia dice que México de local ha avanzado más. Entonces, yo creo que México va a llegar a su partido, a su quinto partido, pero ya cuando sale de México, chao. Porque ya las probabilidades empiezan a jugar, ¿no? Entonces dice que si llega a pasar eso, se va a encontrar con una Inglaterra, probablemente. Entonces, Sí, pero ya ahí son 16avos, ya ahí todo el mundo está difícil. sí, o sea, pero es que nosotros, o sea, no, porque es que, a ver, según lo que yo investigué aquí, o según El las primero se enfrenta a un probabilidades, tercero, ¿o no? Si México se enfrentaría a un mejor tercero. México, por ser local, sí, probablemente se enfrenta a un tercero, pero dice que uno de los cruces probables para México sería Escocia y Ecuador. Si se llega a encontrar Ecuador, olvídese, Ecuador le gana. Ecuador lo saca, sí. Sí, Ecuador le gana. Ecuador es mucho mejor equipo que México. De Así acuerdo. es un mundial, es diferente un mundial a un partido. Ecuador, por ejemplo, no ha llegado a una fase así. Entonces, No, pero Bueno. Ecuador en el último mundial avanzó a octavos, ¿no? Y en eliminatorias estuvo que le quitaron 3 puntos y todo y terminó No, en tercero. No, bien. Es bravo. Y casi le Bien. ganan a Holanda, ¿no? Quedaron 1-1, fue de Chepa en el último amistoso. Ecuador Pero es bravo. tenía un jugador más, Ecuador, todo el partido. Sí, No, pero la la actualidad de Ecuador es seria, o sea, es un proyecto, sí, tiene un esquema, tiene juego, están mentalizados, están inflados, tienen la camiseta inflada, o sea, están bien. O sea, siento que Ecuador, por lo menos mentalmente, está mejor que México Sí. en algún momento, sí. Falta ver, porque si Exactamente. México empieza a ganar todo, pues son ellos los que van a estar mentalmente mejor. No, para mí yo creo el primero México y el otro que se lo jueguen entre Corea y la República Checa y le doy un poquito más, porque eso de que sean europeos y que tengan ese pedigrí que de pronto no me había dado cuenta antes, para mí antes estaba muy claro que era México y Corea, pero con lo que contó Hayes y la Virgen, Mano, es que ese jugador número 11 uno no cree, pero colabora. 12. Porque la 11 en el que está detrás del arquero, 1 y 1, 11. Bueno, señores, ya aquí tuvimos el análisis de este grupo. Vamos a seguir haciendo otros grupos, igual en orden. Y luego también vamos a ir jugando de cómo armaríamos cada uno el mundial. Entonces yo les armo un esquema para que lo vayan llenando también de todo esto, porque fíjense que cambió ya hoy la percepción. Yo también tenía mi percepción de que República Checa, como llegó por repesca, dije, nah, eso no van a hacer nada, pero sí tiene una identidad que uno tiene que respetar y un mundial se juega totalmente diferente. Entonces, nada, señor. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos. Ahí les recomendamos cualquier tipo de comentarios. Denle like, pónganlo a rotar en el video en repetición una y otra vez. Y nada, nos vemos entonces. Nos seguimos agarrando el Mundial de Parche. Fabián, Hayes, Sergio, Alex, mil gracias. Feliz noche y nos vemos en el próximo grupo. Gracias. muchas gracias. Ya, mano, gracias.